En este segundo video trabajaremos con las traslaciones, los movimientos de las gráficas de la parábola y veremos cómo a partir de la ecuación general podemos obtener por dónde pasa nuestra parábola mientras no modifiquemos mucho su aspecto. Entonces vamos a trabajar con x cuadrada, todos conocemos a x cuadrada, démosle un vistazo. La x cuadrada es una función que a cada valor de x asocia su cuadrado y por lo mismo es simétrica respecto del eje y, porque no importa si nos alejamos un valor hacia la derecha y evaluamos en la función, que es elevar al cuadrado, nos da exactamente lo mismo que irnos hacia la izquierda, el mismo valor con signo negativo, pero al elevar al cuadrado el signo negativo se pierde, porque como recordarán todos, multiplicar menos 2 por menos 2 es exactamente lo mismo que multiplicar 2 por 2, por ejemplo, y eso nos da 4 en ambos casos. Entonces, en la parábola, tanto lo que se mueva a la derecha como a la izquierda le asigna el mismo valor en y. Ok, nuestro cometido ahora va a ser mover nuestra gráfica y ver cómo cambia la ecuación conforme los movimientos que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, iniciemos con los movimientos verticales. Si yo quisiera mover esta parábola y que en vez de pasar por el 0, en vez de tener su vértice por el 0, lo tenga por el 3, por ejemplo, entonces lo único que tendría que hacer es sumarle 3 a la ecuación. Déjenme ponerle una ecuación nueva. Ecuación. Ahí está. Entonces tenemos x cuadrada más 3. Y bien, nuestra gráfica ahora pasa por el 3. Y bueno, vemos que cada una de las unidades que tenemos aquí ahora son 1, 2, 3, 4, 5. Ahora mide punto 1 nuestros ejes, nuestras marcas. No, punto 5. Sí, perdón, punto 5. Ok, aquí está el 3. Entonces, ¿por qué se hizo ese movimiento? Pues veamos. Si la x vale 0, entonces la y vale 3. En el caso anterior, en esta parábola, si la x valía 0, la y valía 0, por eso pasaba por acá. Entonces, si x vale 0 y la y vale 3, en particular este punto lo habremos movido 3 unidades hacia arriba. Y va a pasar exactamente lo mismo con los demás. Vean, por ejemplo, en este punto, aquí tengo el 1. El 1, si lo elevo al cuadrado, me queda 1 nada más. Pero en la segunda ecuación, además de elevarlo al cuadrado, tengo que sumarle 3. Entonces el 1, que aquí había valido 1, después de elevarlo al cuadrado hay que sumarle 3 unidades. Y aquí tengo 1, 2 y 3 unidades. Y va a pasar exactamente lo mismo con todas las demás. Entonces, para subir mi gráfica, tengo que sumar números. Análogamente, si quiero que mi gráfica baje cierta cantidad de unidades, por ejemplo, si yo quisiera que bajara 2 unidades, en vez de sumarle, tengo que restarle. Tengo x cuadrada menos 2. Y la gráfica, otra vez, va a pasar ahora por el 2 negativo, porque a la x cuadrada estoy restándole 3 unidades. Digo 2 unidades, perdón. Hasta acá. Ok. Pero ahora, ¿qué va a pasar si quiero mover la gráfica a la derecha o a la izquierda? Vamos a desactivar esto para que no nos distraiga. Y en la ecuación vamos a poner una nueva ecuación. Si quiero que la gráfica se mueva hacia la derecha, tendría que causar un efecto en el que en vez de que la gráfica sea 0 en el 0, a lo mejor la gráfica tendría que ser 0 en el 5 si yo quisiera mover las 5 unidades. Entonces, ¿eso cómo se hace? En el video pasado ya vimos la ecuación de x menos 5 al cuadrado. Dijimos que como se repite este factor lineal, las raíces de la ecuación cuadrática son solo el 5. Entonces, obviamente va a pasar por acá, porque son sus raíces. Pero vean qué curioso. Si yo quiero mover esta gráfica
5 unidades a la derecha y que la derecha trae un signo positivo de movimiento, entonces aquí tengo que poner un menos. Y bueno, ¿esto por qué sucede? Pues porque en particular si quiero las raíces como 5, la gráfica se tiene que anular en el 5. Entonces en vez de sumarle 5, tengo que restarle 5. Y la resta de 5, como vemos aquí empíricamente, antes de elevar al cuadrado, puede causar el efecto de moverla hacia la derecha, a pesar de que aquí tengo signo negativo. Esta ecuación es diferente de la ecuación x al cuadrado menos 5. ¿Por qué? Porque pues esta ecuación lo que está haciendo es primero restar y luego elevar al cuadrado. Aquí tenemos todo lo contrario, primero elevamos al cuadrado y luego restamos. Pero vean, este menos 5 fuera del x cuadrada lo que va a causar es el mismo efecto que tiene el menos 2 sobre esta parábola, o sea, que la va a dibujar más abajo. ¿Okay? Entonces, observemos que son dos expresiones diferentes. Si primero resto y luego elevo al cuadrado, estoy moviendo hacia la derecha, en el signo contrario que me dice el menos 5. Por el contrario, primero elevo al cuadrado y luego resto, lo que va a pasar es que la gráfica que yo tenía aquí como pasando por el 0 ahora va a bajar. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el orden en el que hagamos las operaciones cambia a la gráfica? Pues por lo siguiente, aquí para construir la y, para construir la altura, primero tengo que hacer la resta y luego elevar al cuadrado. Y aquí es algo diferente. Para construir la y, primero tengo que elevar al cuadrado y restar, lo que significa que esta resta va directamente al valor de y que me diga la x. Es decir, si yo tengo primero x cuadrada y construí un valor de y a partir del cuadrado, el 5 está afectando directamente a esa y. Lo podemos pensar de esa manera. Mientras que en este caso, el menos 5 no puedo como que aislarlo del proceso porque para obtener la y tengo que realizar toda la operación completa. Y la operación completa es primero menos 5 y luego al cuadrado. Entonces es una manera de verlo. Y bueno, si ya observé que restando antes de elevar al cuadrado muevo a la derecha, entonces es más o menos lógico pensar que si sumo antes de elevar al cuadrado, la voy a mover a la izquierda. Y vamos a hacer el experimento. Si quiero que pase por el 4, por ejemplo, el menos 4 negativo, lo que tendría que hacer no es x menos 4 al cuadrado, sino como estás siendo parte del proceso, tendría que ser x más 4. ¿Y cómo me convenzo de que tiene que ser x más 4? Porque cuando la x vale menos 4, esta expresión va a valer 0. Entonces sí, el vértice que antes estaba aquí, ahora va a estar de este lado. ¿Ok? Entonces, esto cuando sumo antes de elevar al cuadrado, muevo a la izquierda. Cuando resto antes de elevar al cuadrado, se mueve a la derecha. Es decir, si me fijo en estos dos casos, que son los que están ahí dibujados, moverse hacia la derecha, que es algo positivo, se obtiene restando antes de elevar al cuadrado. Si quiero moverme hacia la izquierda, que es algo negativo, se obtiene sumando antes de elevar al cuadrado. Y al revés, si quiero mover hacia arriba, después de elevar al cuadrado sumo, o sea, cuando me muevo verticalmente, la dirección del movimiento sí corresponde con el signo que tengo que poner, tanto sea porque lo moví hacia arriba o porque lo moví hacia abajo. Mover hacia arriba verticalmente bueno, obviamente es verticalmente, es sumar unidades y mover hacia abajo es restar unidades. Entonces, la moraleja de este asunto es, si me muevo verticalmente los signos están bien, si me muevo horizontalmente los signos cambian. Ok, entonces ya tengo cómo mover esta parábola verticalmente y horizontalmente. Ahora vamos a ver qué pasa si combino los dos movimientos. Por ejemplo, si quisiera moverla hasta el 3 horizontalmente y luego hasta el 1 verticalmente, entonces
mover 3 unidades hacia la derecha es quitar 3. Ahí ya está en el 3. Ahora si quiero moverlo una unidad hacia arriba, como es un movimiento vertical, tengo que sumar. Y ya se movió mi gráfica. ¿Ok? Ahora, pocas veces nos vamos a encontrar las ecuaciones con una forma tan bonita como esta. Por lo regular me voy a encontrar la ecuación como vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. Si se acuerdan, es el cuadrado del primero. Más el doble producto del primero por el segundo. Digo más, pero escribo menos porque este es un menos. Entonces 2 veces el primero, que serían 6, multiplicado por el... 2 veces el segundo multiplicado por el primero, son menos 6x, más el cuadrado del segundo. Esta expresión es el trinomio cuadrado perfecto, resultado de esta operación. Ahora, adicionalmente, tengo que sumarle 1. Y aquí es donde vienen nuestros mayores problemas cuando nos encontramos la ecuación sin que esté toda acomodada de manera bonita, de manera que nos vaya a servir. La ecuación por lo regular me la encuentro de esta manera. Y bueno, vamos a ver que si la grafico, pues me queda exactamente la misma, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dijimos en el video pasado que las ecuaciones cuadráticas tenían esta forma? X cuadrada, una X y término independiente. Entonces, si yo me encuentro una ecuación de esta manera, yo quisiera regresarla al formato que me servía. El formato que me servía ese rato es el que acabo de borrar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que completar cuadrados. Pero eso vamos a dejarlo pendiente por lo pronto. Como completo cuadrados, si se acuerdan, lo ponemos rápido, aunque no es mi objetivo que se entienda ahora. Voy a tomar el coeficiente de la x, lo divido entre 2 y ese va a ser y ese al cuadrado va a ser el candidato para hacer el término independiente. Entonces, si yo tengo x menos, ¿cuál es la mitad de este? Son 3. Entonces tendría 3. Y ya sé que esto al cuadrado, pues me va a quedar x cuadrada menos 6x más 9. Y el número que tengo que poner aquí es el que me hace falta para el término independiente, pues me falta un 1. Entonces, así sé que tengo que moverme 3 unidades a la derecha y 1 hacia arriba. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver con más calma. Por el momento, me siento satisfecho si se comprende que esto es esta parábola. ¿Ok? Si quieren hacemos unos ejemplos más. Por ejemplo, si quiero moverlo por aquí, digamos en el menos 5 y en el 2.5, entonces vamos a poner una nueva ecuación. Ecuación nueva. ¿Cómo me tengo que mover si quiero moverme 5 unidades? Digo, ¿qué ecuación tengo que poner si quiero moverme 5 unidades a la izquierda? Tiene que ser x más 5 al cuadrado. Esto ya mueve a la parábola a la izquierda. Ahí está. Ahora si quiero moverla unidades hacia arriba, si quiero que sea el 2.5, pues tengo que sumar 2.5. Y se va a mover la gráfica aquí, hacia el vértice, en el punto menos 5,2.5. De nueva cuenta, vamos a poner otros dos ejemplos poniendo el vértice en estos dos cuadrantes. Los voy a escribir sin hablar mucho. Vamos a una nueva ocasión. Si ahora quiero que pase por el menos 3 y baje hasta el menos 2, entonces 3 a la izquierda es x más 3, al contrario del signo, recuerden. Y bajar 2 unidades, pues aquí como si es vertical, sí corresponde con su signo. Ahí está. Ahora estoy en menos 3 en x y menos 2 en y. Y bueno, por último, de este lado, si queremos movernos por decir una unidad y 4 hacia abajo. Entonces lo que vamos a tener es una unidad hacia la derecha, x menos 1 al cuadrado. Ahí ya está una unidad a la derecha. Y ahora bajar 4, pues de nuevo 4 unidades. Y ahí está el vértice en el 1, menos 4. ¿Ok? Entonces, observen todos los casos.
Estos son como los cuatro casos compuestos, los últimos, 3 a la derecha, 1 hacia arriba, ahí está, 5 a la izquierda, 2 hacia arriba, ahí está, 3 a la izquierda, 2 hacia abajo, y 1 a la derecha, 4 hacia abajo. ¿Ok? Entonces son los posibles movimientos, las posibles traslaciones que tenemos con las gráficas. Y bueno, vamos a agregar un movimiento, bueno, que más que movimiento es un reflejo. Si yo quiero reflejar esta gráfica y en vez de que abra hacia arriba, voy a construirla para que abra hacia abajo, lo que tiene que cambiar son los signos. ¿Por qué? Porque si yo doy un valor de x aquí, un 2, entonces la función le asocia el 4 positivo. Si quiero que en vez de eso me asocie un 4 negativo, lo que tengo que hacer en esta gráfica es cambiarle el signo de afuera. Entonces vamos a construir una nueva gráfica, pero déjenme que el programa me lo permita. Entonces, si en vez de x cuadrada, lo que hago es cambiarle signo a la x cuadrada, o sea, cambiarle signo a toda la expresión, lo que voy a dibujar ahora es esta. ¿Sí se ve? Vamos a quitar la x cuadrada para que no haya confusión. Esta es menos x cuadrada. Entonces, la moraleja de nuevo es que cuando cambiamos el signo, la gráfica se refleja a través del eje X, porque ahora en vez de ser positiva, va a ser negativa. Esto pasa en general, no solamente con las parábolas. Y vamos a poner un ejemplo, que no tiene que ver con parábolas por el momento, solamente es para ejemplificar que también cambiar signo a toda la expresión me cambia el dibujo. Vean, estoy agarrando una ecuación cúbica. Su ecuación es esta. Entonces, este es el dibujito que me otorga. Ahora, si yo quiero reflejarla respecto del eje X, si este fuera un alambre, pues es como pegarle un empujón al alambre y que recorra el camino que va a recorrer el cursor ahora. De arriba hacia abajo, pasa por aquí, porque el 0 no cambia de signo. 0 sigue siendo 0. Y va a dibujar esto. Entonces lo vamos a comprobar. Si en vez de esto, lo voy a copiar, dibujamos una nueva ecuación, solo que ahora va a ser exactamente la misma que está arriba, pero ahora vamos a cambiarle signo a todo. Bueno, déjenme cambiarle signo a todo, es cambiarle signo a la x cúbica y a la 2x. Entonces vean, mi dibujo me queda así. Comparada con la anterior, me queda así. ¿Ok? Entonces, la que está de gris claro es esta gráfica, es la que dibujé inicialmente, mientras que su reflejo, la que está señalada, la que está de color más oscuro, es esta gráfica. ¿Ok? Entonces, cambiar signo lo que hace es reflejar respecto del eje X. Y ya tengo una nueva operación. Permítanme borrar estos dos ejemplos porque no pertenecen a parábolas. Ok. Ahora, imagínense que lo que quiero hacer es combinar los tres movimientos, las tres transformaciones. ¿Cuáles son estas? Moverme verticalmente, moverme horizontalmente y reflejar. Entonces, ¿qué podría hacer? Vamos a ponernos una meta. Por ejemplo, si quiero que pase por el 4 en y por el menos 5 en X, la parábola debería tener su vértice aquí en este punto donde está la manita. ¿Ok? Pero además, si yo hago esa operación, lo vamos a escribir. Nueva ecuación. Dijimos 5 unidades hacia la izquierda. Es lo mismo que he estado diciendo hace un rato. Y 4 unidades hacia arriba. Me va a dibujar esto, ¿verdad? Ahí está. 4 en Y, 5 negativos en X. Pero ahora yo voy a querer que esta gráfica, en vez de abrir hacia arriba, abra hacia abajo. Entonces, tengo que hacerlo con cuidado. Si no tuviera el 4, es decir, que estuviera aquí, pues sí, solamente cambiarle signo a esta expresión lo que va a hacer es voltearla.
Pero como tengo un más 4, vean lo que pasa con el, si le cambiaría signo a todo. La que yo quería era esta, ¿verdad? Ahí está. Quiero que esta se voltee hacia abajo, pero no es cierto que eso lo voy a lograr cambiándole signo a todo. ¿Ok? De hecho ya desapareció. ¿Dónde está mi gráfica? Aquí está. Vean, ¿qué pasó? Cambiarle signo a todo lo que hizo fue que la gráfica que tenía inicialmente, la gráfica que estaba aquí, bueno, vamos a dibujar las dos juntas. Ecuación, nueva ecuación. Vamos a dibujar esta misma, pero con el signo positivo, como la teníamos hace rato. Ahí está. Vean, esta es la que tenía inicialmente. Ahora, si le cambio signo a todo, lo que estoy haciendo es reflejar esta gráfica respecto del eje. Es lo que acabamos de aprender a hacer. El problema es que yo no quiero este reflejo. No quiero que se refleje toda respecto de esto. Lo único que quiero es que siga pasando por aquí, pero abra hacia abajo. ¿Eso cómo se logra? Pues haciendo las operaciones cuidadosamente. Es decir, no quiero esta, ¿verdad? Que es la transformación. Sino, si tuviera esta, que está aquí, yo quiero que esta suba 4 unidades. Pues entonces hay que sumarle 4. ¿Ok? Entonces, esta era la original. Esta era la gráfica con vértice en menos 5 y 4. Pero ahora, ¿cómo logro que se voltee ahí mismo y ya no respecto del eje X? Pues volteando solamente esta y luego sumándole 4. ¿Por qué quiero que se voltee solamente esa? Porque si le cambio signo a esta que es positiva, obtengo la de abajo y entonces moverme 4 unidades hacia arriba lo que va a lograr es que pase por allí. ¿Ok? Entonces vamos a poner un ejemplo adicional para ilustrar lo que acabamos de aprender. Si yo quiero que pase, que una parábola pase por el 10,5, por ejemplo, vamos a poner una nueva ecuación, 10,5. Si quiero que se mueva 10 unidades en X, entonces tengo que poner X menos 10 al cuadrado. Ahí ya se mueve en X, ¿verdad? 5 unidades hacia arriba, lo que voy a lograrlo sumándole 5. Si ahora quiero que se refleje hacia abajo, pero sin que se mueva de aquí, solo tengo que cambiar signo a esta cosa. Ahí está. Entonces la moraleja del asunto es que si quiero ponerme en cualquier parte, lo voy a lograr con este número, perdón, no puedo seleccionarlo todo, y con este. Con esos dos parámetros yo me muevo en cualquier punto del plano. Y con el signo solamente a este controlo que sobre ese mismo punto abra hacia arriba si es positivo o abra hacia abajo si es negativo. Y vamos a tener más operaciones. Siempre es bueno dejar a la gente con curiosidad para nuestro siguiente video. El siguiente video voy a trabajar no solamente con la x cuadrada, perdón, no solamente con estas operaciones, sino además de las transformaciones que acabo de ver, yo quiero ver qué pasa, y es algo que no hemos visto, si le cambio el coeficiente. Y vean, va a pasar algo así, o si regresamos a la original, puede pasar algo así. Pero eso lo veremos en nuestro siguiente video.